Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de NeumoTalk by Neumonorte. El día de hoy, con unos excelentes conferencistas, conmemorando el Día Mundial de la Tuberculosis, vamos a tener en nuestro escenario, en nuestras cámaras, ¿verdad? Pues vamos a tener a 3 expertos en la materia de tuberculosis en el país. El doctor Alexis Ventura y la doctora Eli Narielis Abreu. Además de ellos dos, con nosotros estará la doctora Elizabeth Muñoz, quien es una experta en tuberculosis MDR, multidrogo resistente. Y por eso hoy, que como el mes de marzo completo, estamos haciendo varios eventos en Neumonorte, llevando a la población, tanto a la población médica, residentes y a la población en general, el conocimiento de esta terrible enfermedad que durante años y años y décadas, pues, ha estado con nosotros dándonos dolores de cabeza. Con ustedes el día de hoy vamos a tener a estos 3 conferencistas para que nos hablen un poquito de la materia, que nos digan qué es la tuberculosis, cuáles son los síntomas principales, dónde tenemos que ir en caso de que nos diagnostiquen una tuberculosis y el tratamiento, cómo lo adquirimos. ¿Es gratis? ¿Tenemos que comprarlo? ¿Cómo está involucrado el gobierno en esta causa? O sea, todas esas cositas importantes que tenemos que saber sobre la tuberculosis. Así que ya saben. Entonces aquí tenemos a nuestros expertos en tuberculosis y queremos que la doctora Eli Narielis Abreu, pues, Eli, tú que eres pediatra, háblame de esa parte de pediatría, cómo podemos manejar el caso de la tuberculosis en nuestro país. ¿Qué tal la tuberculosis? Bien, muchísimas gracias a Neumonorte por la invitación. Y realmente la tuberculosis no es una enfermedad solamente pediátrica. La tuberculosis la tenemos en cada una de las personas, sean adultos o niños, y nuestro país es endémico de la TB. Ahora bien, si usted me está preguntando ahora, ¿muchos niños pudieran tener tuberculosis? Pues claro que sí, esta es una enfermedad que cualquiera puede contagiarse porque es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos aquí en este momento y alguno de nosotros está infectado con la tuberculosis en un lugar cerrado, pues puede infectar a otra persona. El peligro en los niños, como usted pregunta, doctora, es que son muy susceptibles a enfermarse porque su sistema inmunológico es muy diferente al de un adulto. Entonces, el niño, sobre todo menor de 5 años, es un factor de alto riesgo para la enfermedad. Y realmente en nuestro país nosotros tenemos cobertura para captar esos pacientes que son contacto de personas adultas enfermas, que son los más frecuentes, y poder llevarlo a una prevención de que no desarrolle la enfermedad. Y en caso de desarrollarla, pues también tenemos las opciones terapéuticas. Muy bien, excelente. Pero Alexis, cuéntame, dime algo. ¿Qué tú me vas a decir de la tuberculosis? Porque la gente quiere escucharlo. Bien, pues de igual manera, muchísimas gracias a Neumonorte por la invitación. Bueno, la tuberculosis, y justamente estamos esta semana conmemorando la semana de la lucha en contra de la tuberculosis, ¿verdad? Una enfermedad que es antigua, muy antigua realmente, y que llega hasta nuestro día con muchos casos realmente, con la particularidad que en principio era una enfermedad donde muchas personas morían a causa de ella. De hecho, esta misma semana, teniendo en mi consultorio a un paciente, le indicaba unas pruebas justamente porque ya tiene síntomas respiratorios de más de 2 semanas, que es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Todo paciente con síntomas respiratorios, tos, expectoración, y que a eso se añada fiebre de predominio vespertino, sea en la tarde o entrada a la noche, entonces es un paciente que hay que investigar y descartar que tenga tuberculosis. A este paciente yo le indicaba la prueba de tuberculosis y me llamó mucho la atención porque es algo que he hablado de niño, hablaba con mis padres, que me decía él, ya es una persona mayor, que hiciera la prueba para descartar que él tuviera malo grado. Malo grado, sí, porque ese era uno de los términos entonces que se usaban antes para identificar a estos pacientes con tuberculosis. Y ahí recordé entonces mis conversaciones de niño con mis padres, donde ellos me decían
que cuando ellos eran niños, muchas personas que diagnosticaban con tuberculosis o un malo grado, entonces eran aislados, se les hacía un cuartito detrás de la casa y ahí estaban, se les pasaba toda la comida y esto, y ahí ya eran como destinados a morir. Llegaba un momento en el que tosían, en el que vomitaban la sangre, decían mis padres, y llegaba un momento en que ya fallecían y ahí quedaba todo. Pero ya eso ha cambiado muchísimo. Es una enfermedad que es curable actualmente, que hay medicamentos para eso y que, si bien es cierto, lleva un tratamiento que es prolongado por algunos meses con varios medicamentos diarios, pero la buena nueva es que el paciente puede curarse de la enfermedad y puede integrarse normalmente a su cotidianidad. Y lo bueno es, doctora, que también hay facilidad, ¿verdad?, para hacer el diagnóstico, y aunque hay nuevas técnicas y nuevos dispositivos, no sé cómo sería decirle a la población dónde ir a buscar nuevas pruebas diagnósticas, pero realmente lo bueno de esto es saber que cualquier síntoma respiratorio nosotros debemos de acudir al médico. Ahora en este periodo que acabamos recién, o todavía estamos en la actualidad con muchos casos de influenza, se confunde mucho y usted tiene síntomas respiratorios de 3 a 7 días y ya usted entiende que la sintomatología persiste y que los medicamentos que usted ha utilizado no han mejorado su condición. Es momento de usted acudir al médico, de usted acudir a una visita. Y los métodos diagnósticos que tenemos son métodos diagnósticos asequibles y métodos diagnósticos gratis, o sea, no hay que pagar extra. Nosotros no tenemos, incluyendo nuestro tratamiento, que son tratamientos que son fácil de adquirir y que nuestro sistema de salud tiene el tratamiento totalmente gratuito, que son de las limitaciones que nosotros tenemos, porque a veces los pacientes no conocen de cuál es la parte que le correspondería en cuanto a su control de salud y no quieren ir a acudir al médico por el asunto del costo. Los métodos diagnósticos ahora que tenemos son métodos diagnósticos rápidos. El paciente llega con síntomas, tú tomas la muestra y apenas 2 o 3 horas ya tú tienes el resultado, que antes teníamos que esperar mucho tiempo. O sea que eso va a favor. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico temprano, damos un tratamiento oportuno y tenemos la seguridad de que el paciente se va a curar. Eso es lo bueno que hay ahora, o sea que antes teníamos que durar 3 muestras de baciloscopía, hacerlo, pero ya no, ya correcto. Ahora con cualquier, y en los niños ahora más fácil también. No, y en los niños tenemos la nueva modalidad de que esas muestras, como el niño no tiene la capacidad de expectorar, pues la podemos tomar en heces y va a ser igual de sensible para nosotros tener un diagnóstico cierto. Y así igual de rápida. Igual de rápida que el Sputnik. Sí, correcto. Anteriormente lo que hacíamos era, con los niños que no expectoraban, era colocar un levín y aspirar ese catarrito que ellos tragaban en la noche, y eso se montaba, como decimos, para hacerle la prueba de tuberculosis. Ahora, ese catarrito que ellos tragan ahora puede ir al sistema digestivo y en heces podemos hacer esta prueba y es sensible, nos ayuda con el diagnóstico y podemos tratarlo a tiempo. Entonces, lo bueno es que, como dice la doctora Muñoz, también lo tenemos asequible en los hospitales y en todos los hospitales del país. Y de manera gratuita. Exacto, gratis, asequible, cerca, y cada día más fácil, tanto el diagnóstico como el tratamiento cada día más fácil para uno usarlo. Y hay muchísimos casos. Me llamó la atención el caso que usted mencionó días anteriores de una niña. Sí, una jovencita de 15 años. Sí, muchas veces creen que por ser niño, como mencionaba al inicio, no presentan la tuberculosis y, o sea, es una enfermedad que se contagia y todo lo que se contagia, al igual que influenza, igual que COVID-19, se encuentra en las gotitas de aire y pues entra a las vías respiratorias y puede desencadenar la enfermedad en un momento de inmunosupresión, es decir, cuando las defensas están bajas. Y un niño de por sí tiene sus defensas limitadas para poder defenderse de una manera adecuada. Entonces es sumamente importante el hecho de que si en su casa se diagnostica un adulto con tuberculosis, pues todos los niños y todas las personas que están en contacto con esa persona sean evaluados. Y si el niño está sano, no quiere decir, lo llevé al pediatra y me dijo que todo está bien.
No, esos niños llevan un manejo para evitar desarrollar la enfermedad. Y para eso tenemos en nuestro país disponibilidad de médicos pediatras capacitados para evaluar a estos pacientes. Así mismo es. Pues yo creo que hemos tocado puntos clave. No sé si algunos quieren decir alguna otra cosa así importante, porque recordarle siempre a la ciudadanía que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, pero prevenible y curable, y que podemos, ¿verdad?, tener el diagnóstico y el tratamiento tan cerca de nosotros y a la vez muy gratis, o sea, totalmente gratis, que la población no tiene que limitarse o que esconderse como antes, que antes también era como que, no, tú tienes tuberculosis, lo aislaban. Ciertamente, pero nosotros debemos de también tener algo pendiente, y es que esos pacientes que se diagnostican con tuberculosis, si no se hace un tratamiento, aunque sea asequible y aunque sea gratis, de manera correcta, por compromiso del paciente o de su entorno familiar, entonces el paciente corre con el riesgo de traer como complicación hacer resistencia a esos medicamentos que están utilizando, y que son medicamentos que está demostrado, aunque son tratamientos muy antiguos, pero que está demostrado que curan entre un 90 a un 95% la enfermedad. Si nosotros no le damos seguimiento a esa parte de tratar o de darle o de seguir el paciente con TB sensible, entonces pasamos a la complicación de esa tuberculosis sensible, que es la tuberculosis drogoresistente, que es una parte un poco más difícil, porque aunque en la actualidad estamos utilizando tratamientos cortos, independientemente de esa parte, son tratamientos con drogas o con medicamentos que pueden ocasionar efectos adversos, y está demostrado que depende de la idiosincrasia del individuo para que en un momento determinado la exposición a cualquier medicamento, aunque sea para controlar una enfermedad, nos pueda ocasionar cualquier trastorno. No es fácil usted poder curar con 3 medicamentos o 4, tal vez por 4 o 6 meses, a tener que pasar a otro escalón con 8, 6 medicamentos, 7 más meses, 9, 6, o sea, es muy difícil. Es difícil. Para y tenemos, eso el familiar tiene que estar. Tenemos la oportunidad de que sea menos tiempo, pero los riesgos son mayores porque los medicamentos son diferentes. En el caso de los drogoresistentes, por ejemplo, utilizamos un medicamento que, si bien es cierto, está demostrado que controla la replicación de la bacteria, no menos cierto es que produce efectos cardiotóxicos. Entonces tú corres con el riesgo de que el paciente te haga cualquier evento a nivel cardíaco. Pero es muy importante, doctora, decir a la población que independientemente de que estos efectos adversos existen, como cualquier otro medicamento, los riesgos están menores que los beneficios. O sea, el beneficio que tiene tratarse para esta enfermedad es mucho mayor. Por supuesto. Algo importante también para la población, que siendo esta una enfermedad infecciosa, pues tiene una vía de infección. En este caso, la principal vía, aunque no es la única, es la vía respiratoria. O sea, por la inhalación de partículas de flux, así se conoce, de una persona que esté enferma, y que esa persona pueda toser, estornudar, hablar, cantar, reír, y deja en el aire partículas que están cargadas con la bacteria, el bacilo que produce la enfermedad, que puede durar horas realmente flotando en el aire, y otra persona viene, inhala y puede infectarse. Por eso la importancia de los ambientes que estén bien ventilados, porque mientras más cerrado esté el ambiente, pues esas partículas quedan más tiempo flotando ahí. También recalcar, bueno, que los pulmones son lo principalmente o lo más frecuentemente afectados. Sin embargo, la tuberculosis puede afectar otros órganos del organismo. El aparato urogenital puede estar involucrado, el aparato gastrointestinal, también la parte ósea, como el caso que hablaban de la joven de 15 años que desarrolló una escoliosis por un problema en las vértebras, ¿verdad? Y entonces siempre tenemos que estar abiertos a esas otras posibilidades de la tuberculosis. Y también tener en cuenta que los contactos o el desarrollo de la enfermedad, como decía la doctora Abreu, van a ser más susceptibles los pacientes que tengan una deficiencia en su sistema inmunológico. Los niños que están en un sistema inmunológico que se está formando, los adultos mayores que ya por el proceso de envejecimiento su sistema inmunológico va perdiendo función, también los pacientes inmunocomprometidos, como aquellos, por ejemplo, que están viviendo
con la realidad del VIH, que tienen su sistema inmunológico comprometido, pacientes renales crónicos que reciben diálisis o pacientes que están llevando algún tratamiento inmunosupresor, sobre todo aquellos que tienen enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, también la artritis reumatoidea, que por el tratamiento que llevan puede verse comprometido su sistema inmunológico. Y los diabéticos también tienen un dolor de cabeza. Yo pienso que uno de los pacientes que más dolores de cabeza nos da, porque es que ese diabético se infecta tan fácil y el paciente HIV se infecta tan fácil. Yo digo que es uno de los pacientes más delicados y que yo le tengo su respeto, como yo siempre digo, al paciente diabético le tengo su respeto, porque es que todo los pacientes diabéticos están incluidos dentro del rango de pacientes para nosotros evaluar y descartar, porque el deterioro y la misma enfermedad de base que le descompensa su patología. Yo pienso que aquí lo más importante para la población es síntomas respiratorios, como decía la doctora Muñoz, es ya para que usted vaya a un médico a evaluarse, sea cual sea el final del diagnóstico que se haga. Si al final el diagnóstico de tuberculosis, lo primero es que los métodos diagnósticos están disponibles en nuestro país y son gratuitos. Y una vez hecho el diagnóstico de tuberculosis, también el tratamiento es gratuito. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Esos son los puntos claros que queríamos dejar. Pues agradecemos a los doctores por su presencia, su participación con nosotros en esto NeumoTalk by Neumonorte. Para ustedes estuvo la doctora Iranya Jiménez, la doctora Elizabeth Muñoz. Agradecemos a Alexis Ventura, el doctor, y la doctora Elina Arielis. Gracias a todos por estar y a nuestros patrocinadores, como siempre, que sin ustedes no podemos.